Fecha del nacimiento y ministerio del Mesías. Los objetivos de este estudio son ayudarnos a comprender la profecía de las 70 semanas de Daniel, por un lado. Otro objetivo es comprender cómo los sabios de Oriente, la traducción que leemos en la Biblia actual dice los magos, y muchos festejan la fiesta de los Reyes Magos, que ni eran reyes, ni eran tres, ni eran magos, eran sabios del Oriente que vinieron a adorar a Yeshua. Entonces, nos ayudaría este estudio a comprender cómo ellos conocían el tiempo del nacimiento del Mesías. Eso va unido al estudio de las 70 semanas de Daniel, que si Dios permite, lo haremos más adelante. Otro objetivo es comprender por qué la Escritura dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esas frases nosotros podemos encontrarlas en Lucas capítulo 2 versículo 6, Gálatas 4:4 y Efesios 1:10. Esto quiere decir que había un tiempo determinado, por lo tanto se encontraba este tiempo en la Escritura profetizado, y esto nos va a ayudar a comprender cómo es que se cumplieron estas profecías. Otro objetivo es eliminar el error cometido por Dionisio el Exiguo, que introdujo el sistema Anno Domini, o Año del Señor, que nosotros usamos hasta hoy para datar los acontecimientos desde el nacimiento de Yeshua. ¿Cuántas veces escuchamos las fechas antes de Cristo, después de Cristo, o año de la era común? Entonces, este sistema es el que introdujo Dionisio el Exiguo, solo que él introdujo su cálculo con un error de datación de unos 5 años aproximadamente. Si ustedes buscan en Wikipedia van a encontrar que este error está descrito con un margen de 4 a 7 años, que es el cálculo equivocado que él hizo de la fecha de la muerte de Herodes el Grande. Y por último, este estudio también nos ayudará a apartarnos de la tradición pagana del 25 de diciembre, que es una fiesta practicada desde el año, aproximadamente desde el año 354. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre el año cero. El año cero es un año que no existe. El calendario gregoriano menciona antes de Cristo y después de Cristo, pero no utiliza el cero, no utiliza el año cero. Es el calendario computacional el que usa el cero. No usa antes de Cristo o después de Cristo, sino que utiliza el símbolo menos cuando es antes de Cristo y más sin hacerlo visible cuando una fecha es después de Cristo. Por lo tanto, hay una diferencia de un año entre el calendario gregoriano y el calendario computacional. Como ejemplo, podemos ver el decreto del rey persa Artajerjes que entregó a Esdras. Esto podemos leerlo en Esdras capítulo 7 versículo 11. Entregó una carta con este decreto y este hecho tiene lugar en el año 458 a.C. según el calendario gregoriano actual que usamos nosotros. Sin embargo, cuando vemos esta fecha en un programa de computadora, vamos a encontrar que utiliza el año menos 457. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería el año cero en un programa computacional. Ahora estamos en el 21 de febrero del año 2021. Vamos aquí al año 1 del calendario gregoriano. Vamos a estar en el 21 de febrero del año 1. Y si nos vamos hacia atrás, en el calendario gregoriano
normal, diríamos, encontraríamos el año, estaríamos ahora en el año 1 después de Cristo, y al retroceder un año estaríamos en el año 1 antes de Cristo. Sin embargo, en la computadora, al retroceder un año, nos encontramos con el año 0. Este año 0, si retrocedemos un año más, estaremos en el año menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Sin embargo, el año menos 5 no corresponde al año 5 antes de Cristo en el calendario gregoriano, sino que corresponde al año 4 antes de Cristo. En el calendario de la computadora no es posible hacer esto, porque cuando queremos retroceder hasta el año 1 o menos 1, no podemos. La computadora, en el caso de mi computadora, por ejemplo, solamente va hasta el año 1980. Si queremos retroceder más que esto, ya es imposible. Aquí tenemos el otro ejemplo, el del calendario gregoriano, que no cuenta con año 0. En esta franja amarilla vemos en la parte superior el año 5 antes de Cristo o antes de la era común, el año 4, el año 3, el año 2, 1 antes de Cristo, y aquí no hay 0, pasa directamente al año 1 después de Cristo, 2 después de Cristo. ¿Sí? Si fuesen años calculados a través de un programa de computadora, aquí comenzaría con el año menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el año 0 y aquí el año 1. Ahí sí se sincronizaría a partir del año 1 con los años hasta nuestra fecha actual. Y aquí lo que queremos mostrar a través de este gráfico son los años de la vida de Yeshua. Cuando él nació, cuando él comenzó su ministerio a predicar y cuando él fue crucificado y resucitó. Continuando con la franja amarilla, vemos aquí en la parte inferior los años de la vida de Yeshua desde su nacimiento, donde está esta letra Y, es el momento de su nacimiento, que coloqué aquí en el año 5 antes de Cristo. Luego de un año, él cumple un año. Por eso es que se cuenta. Aquí sería, cuando él nace no es que tiene un año, solo a partir del siguiente año él cumple un año. Y va así hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio público en el año 26. Y es crucificado 3 años y medio después, en el año 30. Entonces, el nacimiento de Yeshua, podemos ver, el año correcto sería el año 5 antes de Cristo, y no el año 1, como muchos piensan o muchos afirman, por hacer coincidir el calendario gregoriano que utilizamos hoy, que tiene su inicio en el año 1, ¿no? O sea que empieza desde el año 1 en adelante, pero por el error que fue introducido en el cálculo de la muerte de Herodes, este año 1 no coincide realmente con el nacimiento de Yeshua. Él nació en el año 5 antes de Cristo, en realidad. Entonces hay un desfasaje. Esta fecha del año 5 para el nacimiento de Yeshua está comprobada. Yo estoy colocando aquí simplemente como un dato dado por hecho de que está comprobado, pero no voy a entrar a explicar profundamente de cómo se comprobó. Para eso pongo un estudio más profundo que está en la descripción de este video. Todos aquellos que quieran realizar una lectura de ese estudio pueden buscar entonces el link en la descripción del video. El nacimiento entonces está fechado en el 5 a.C. Para esto se utilizaron registros históricos. La fecha
de la muerte de Herodes, pero la correcta. También se utilizaron registros de eclipses lunares comprobados ya con sistemas de computación, etcétera. Entonces, todo eso está en el estudio que está en la descripción del video. Si bien el estudio da por comprobado el año de la fecha del nacimiento de Yeshua y lo fija en el año 5 antes de Cristo, no es así en cuanto al día del nacimiento. O sea, en cuanto al año del nacimiento, no hay mayormente dudas al respecto, pero en cuanto al día del nacimiento, se presentan varias opciones o hipótesis, algunas de más peso, otras de menos peso. La primera opción, en base a cálculos que encontramos en el estudio de las fechas del sacerdocio en las que se servía en el templo, en las cuales fue anunciado a Zacarías que tendría un hijo, etc. En el estudio se mencionan varios cálculos que se realizan a partir de esas fechas y llega a la conclusión de que una probable fecha o la primera opción sería del 27 de agosto al 9 de septiembre. Esto yo aquí lo coloco como probable porque no tenemos confirmación ni de la escritura ni de registros históricos, sino que se llega a esa conclusión a través de cálculos, ¿sí? Entonces la fecha, en este rango de fecha, del 27 de agosto al 9 de septiembre, caería Yom Teruah, o el Día de las Trompetas, que es el primero del mes séptimo, corresponde al 31 de agosto del año 5 a.C. Y cae también la fecha de Yom Kippur, o Día de Expiación, correspondiente al día 10 del mes séptimo, que sería un 9 de septiembre del año 5 a.C. La segunda opción, que es la que yo veo como más probable, es en el 15 del mes séptimo, correspondiente al 14 de septiembre del año 5 a.C. Este día fue un Shabbat, era sábado y era Sukkot, o fiesta de tabernáculos. Y seguidamente vamos a ver por qué esta fecha es la más probable, fijando así en la fecha del nacimiento de Yeshua, un Shabbat, en el primer día de la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Hay varias claves que indican que Yeshua nació en Sukkot. La primera, Belén estaba abarrotada. Esto no podía haber sido debido a un censo que se podía realizar durante todo el año. Todo judío estaba obligado a ir a Jerusalén para Sukkot, como vemos en Deuteronomio 16:16. Esto habría abarrotado de gente a Jerusalén, así como a Belén, que quedaba a solo 9 kilómetros de distancia. El segundo punto es que Yeshua no nació en un establo. En Lucas 2:7 vemos que la palabra kataluma en griego significa cuarto de huéspedes. Así que es probable que Yeshua naciera en una suca o cabaña armada para el tiempo de Sukkot. Tercero, si Yeshua nació el primer día de Sukkot, entonces habría sido circuncidado al octavo día. Esta es una festividad que seguía inmediatamente a Sukkot. Este día era el original Simchat Torah, regocijo en la Torah. Así que Yeshua habría entrado en el pacto en el día del regocijo de la Torah. El cuarto punto es que la fiesta de tabernáculos o de Sukkot celebraba a Dios y celebra hasta hoy a Dios morando con los hombres en el tabernáculo que fue construido bajo la dirección de Moisés. A cada año en la fiesta, Israel recordaba el tiempo en que ellos y su Dios moraron en tabernáculos o tiendas en el desierto. En el otoño de cada año, ellos se congregaban dentro y alrededor de Jerusalén, viviendo en tabernáculos por una semana, en tiendas, Sukkot o cabañas,
todas son la misma palabra en hebreo, por una semana de celebración, en lo que se aliviaban del pasado y miraban hacia adelante, hacia la venida del Mesías para establecer su reino. Quinto punto. El Evangelio de Juan determina con precisión el cumplimiento profético de la fiesta de tabernáculos cuando Yeshua habitó entre los hombres. Esto nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice: y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en griego significa hizo su tabernáculo, puso su tabernáculo o tabernaculizó entre nosotros. El punto 6. Isaías 9:3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en el tiempo de la cosecha. En el versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Entonces, si vemos el contexto de Isaías capítulo 9 y de estos versículos que nos hablan del tiempo de la cosecha y del regocijo, de la alegría que hay en ese tiempo de la cosecha y del hijo que nos es nacido, que nos ha sido dado, podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la fiesta de la cosecha y en dónde es que este niño nos es dado? Vamos a leer entonces Éxodo 23, del 14 al 16. Vamos a ver dónde se menciona esta fiesta de la cosecha. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, dice Yahweh. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, el primer mes del año, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la tercera, la tercera presentación delante de Yahweh, la fiesta de la cosecha a la salida del año, al finalizar el ciclo de las 3 fiestas, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. Entonces ese versículo, ese capítulo que habla de las fiestas, de las 3 veces que Israel tenía que presentarse en Jerusalén delante de Yahweh, nos habla de la fiesta de la cosecha, al terminar el ciclo de fiestas. ¿Y cuál es esa fiesta de la cosecha? Es Sukkot, cabañas o tabernáculos. Entonces esa es la fiesta de la cual nos habla Isaías también, el tiempo de la cosecha. Por último tenemos Apocalipsis 21:3, donde dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yeshua es el tabernáculo de Dios con los hombres, mediante el cual Dios mismo está con su pueblo. Bueno, hasta aquí el estudio. Como habíamos mencionado al inicio, aquellos que quieran ver el estudio completo, les recomiendo entonces ir al link, al vínculo que está en la descripción de este video, donde ustedes van a encontrar el estudio Fecha del Nacimiento y Bautismo de Yeshua el Mesías, y van a ver otro video también que habla de las 4 pruebas bíblicas de que Yeshua nació en Sukkot. Yo les recomiendo esto porque es interesante para aquellos que quieren investigar más y no solamente seguir afirmando las cosas que han escuchado a través de la tradición, a través de cuentos o historias que han pasado de generación en generación, pero que nunca podemos nosotros validar la fuente o tener evidencias históricas y bíblicas de su veracidad. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente estudio.